A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Se le pierde el sentido a vivir, se le pierde el sentido a la vida. Entonces, basado a la pregunta que me hicieron, hace unas 3 semanas, 4 semanas por ahí, yo creo lo máximo, de cuál es el propósito de vivir. Okay, ¿cuál es el propósito de vivir? ¿Quién de ustedes se ha preguntado alguna vez cuál es su propósito de vivir? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Entonces, para poder entender o dar una respuesta más clara sobre cuál es el propósito de nuestra existencia, tenemos primeramente que estar bien seguros nosotros de que no somos causa de un proceso de evolución, sino que somos creación de nuestro Dios. Pero aún en la misma creación de nuestro Dios, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia aquí? O sea, ¿para qué vivir? Si Salomón nos dice en el libro de Eclesiastés que la vida está llena de sinsabores, que son más los acontecimientos o los momentos amargos, son más que los momentos que podríamos decir alegres o de felicidad, y son más fuertes, y no, uno no más eso, sino aún que son más fuertes, porque cada uno podemos acordarnos desde la niñez, y yo creo que se acuerda uno más de las cosas que nos ocasionaron daño de niño que las cosas que nos ocasionaron bien. Y todas esas cosas que pasaron de niño los persiguen al grado que llegue el paso del tiempo y llega uno a una edad donde no puede desprenderse de lo que le aconteció o como lo trataron cuando era niño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son más las cosas amargas que hay en el transcurso de la vida que las cosas que podemos decir positivas, ¿verdad? Entonces llega el punto que le pierde uno el sentido a la existencia, el sentido a la vida, porque no encuentra uno el propósito. ¿Ok? Entonces vamos a mirarnos cuál es el propósito de nuestro existir, o sea, de nuestra vida aquí. Y entendiendo el propósito de nuestra vida aquí, entonces vamos a ir entendiendo el porqué de vivir y para qué vivir. ¿Ok? Decía que es importante primeramente que entendamos como pueblo de Dios que no somos causa de la evolución, que no somos causa de un proceso de cambios, de transformaciones en el transcurso de los milenios, o transcurso de los siglos, donde hemos ido evolucionando hasta llegar ahorita donde nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, miren, primero tenemos que mirar en el concepto de lo que es la palabra de nuestro Dios. En el capítulo, en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, nos habla la palabra de nuestro Dios sobre la creación del hombre. ¿Okay? Y la creación del hombre, hay 3 conceptos que es importante que nos fijemos para que estemos más conscientes de ello, ¿ok? Y basado a eso, entonces vamos a empezar a dar un desarrollo a todos los demás que es necesario que nosotros lo entendamos, porque nos es muy importante y para nosotros mismos, y también para que podamos saborear el propósito de nuestra existencia aquí. Porque si no se encuentra ese propósito de nuestra existencia aquí, entonces no tiene por demás nosotros esforzarnos o sufrir por buscar de vivir una vida que agrade conforme a nuestro Dios, sino solamente caminaríamos como
cualquier otro ser criado o cualquier otro animal, solamente con un intelecto más sobresaliente o pensamientos con conciencia, pero simplemente seríamos un ¿qué? Un ser más dentro de lo que es la creación, o sea, lo que es el ser humano, ¿ok? Miren, en Génesis, cuando la palabra de nuestro Dios nos habla de la creación, hay dos cosas importantes que tenemos que entender. Primeramente, miramos en Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ok? Hay un principio de una creación que nosotros la conocemos como, o el apóstol Pablo la describe como la creación del reino móvil, ¿ok? La creación, y dentro de este principio de la creación de Dios de los cielos y la tierra, nos da un desarrollo en enseñanza de la creación de todo lo que existe dentro de lo que es nuestro planeta, o sea, el planeta Tierra. Pero ya en el versículo 29, después de crear los animales, de crear plantas, etcétera, etcétera, en el versículo 26 ya se refiere a nosotros. Cuando la palabra de Dios nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Okay? Y ya le da ahí Dios autoridad al hombre. O sea, que se va a enseñorear sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, en sí en todo lo que está la creación. Pero el punto es que nos dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿ok? Hace al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Vamos a mirar a qué se refiere con imagen. En el versículo 27 nos vuelve a decir que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, ¿ok? Varón y hembra los creó. Pero, ¿qué queremos decir con que Dios los creó a la imagen, ¿ok? Cuando se refiere a la imagen de nuestro Dios al hombre, ¿ok? La palabra de Dios nos dice también que nosotros, o sea, aquí como seres humanos, vamos a morir como cualquier tirano. Pero comienza diciéndonos, yo dije, dice el Señor, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero entonces, basado en esto, ¿cuál sería el inicio de nuestra creación? Aquí miramos en el concepto de la creación del ser humano en lo que es el tiempo móvil, o sea, en lo que es materia. Pero nuestro inicio, no como hombres, sino como hijos de Dios, no comenzó aquí, sino comenzó desde antes de la fundación del mundo. Y miren, y sobre eso vamos a leer algunos textos bíblicos que nos son importantes que nosotros los consideremos. Primero vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Aquí nos vamos a dar nosotros un vistazo a que nuestra creación como hijos de Dios no comenzó aquí, para poder entender después cuál es el propósito de nuestra vida aquí. En el capítulo 8 del libro de los Romanos, en el versículo 29 y versículo 30 nos dice así: porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Miramos aquí que nos dice que los que antes conoció, también predestinó, ¿ok? Pero ¿antes de qué? A los que antes conoció. ¿Antes de qué? Antes de la creación de los cielos y la tierra. Antes, mucho más antes de la creación del reino móvil, Dios crió a sus hijos, ¿ok? O engendró
a sus hijos, vuelvo a repetir, desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Para eso miramos nosotros en la primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5 y 9, que nos dice también de esta manera. Vamos a estar moviendo los textos de un lado para otro, ¿ok? En la primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5 al versículo 9. Disculpen, primero vamos a leer Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, primero versículo 4. Nos dice de esta manera. Voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Ok? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Ok? Cuando leímos en Romanos, en el versículo 29, estuvimos mirando que leímos que a los que antes conoció, también predestinó. En el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, si a los que antes conoció y a los que también nos dice en el versículo 4, antes nos escogió, entonces, ¿dónde estábamos nosotros antes de nuestra participación en carne? ¿Por qué? Porque también en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 4, miramos esta expresión que nos ayuda a sondearnos más de que nuestro inicio no fue en el hecho de haber sido concebidos por la mamá, ver dado a luz, y nuestro inicio aquí como un ser humano, sino que venimos ya desde antes de la fundación del mundo, porque Dios ya nos había escogido desde antes. Pero en el capítulo 2, versículo 14 nos dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, ¿ok? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Pero el punto aquí es este: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿ok? Para poder participar de carne y sangre, no tenían que haber estado aquí, ¿verdad? Y dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, entonces, ¿dónde estaban los hijos antes de la participación de carne y sangre? Si ya existíamos, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? Antes de la fundación del mundo, y antes nos conoció desde la fundación del mundo. Entonces, ¿dónde estábamos nosotros? ¿A qué se refiere entonces cuando nos dice en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Ok, estar hablando no podemos decir que está hablando de la creación del Hijo, ok, sino la creación de el cuerpo donde el Hijo de Dios vino a participar de carne y sangre. ¿Ok? Entonces, nosotros, el hombre interior, el espíritu, el Hijo de Dios, el que menciona Pablo y nos dice que él deseaba partir del cuerpo y estar presente al Señor, ese que anhelaba y desea partir del cuerpo, es el Hijo que vino a participar de carne y sangre. ¿Ok? Que no fue su inicio cuando nació o fue concebido por su mamá, sino que fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Pero ¿dónde estábamos nosotros entonces? ¿Dónde estábamos? En el capítulo 28, si nos fijamos, del libro de
Isaías nos dice, no, de Ezequiel, disculpen, nos dice de esta manera. Ezequiel en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Habla en el capítulo 28, versículo 14, habla de aquel querubín cubridor. Pero en este punto no se trata de hablar del querubín. En el capítulo 28, versículo 14 nos dice así: tú querubín grande cubridor, dice, yo te puse, fíjense lo que dice aquí, en el santo monte de Dios. ¿Ok? En el santo monte de Dios estuviste. ¿Ok? Y ahí mismo nos dice, en medio de piedras de fuego has andado. Cuando miramos nosotros en medio de piedras de fuego, ¿ok? ¿A qué se refiere con esas piedras de fuego? ¿Quiénes son esas piedras de fuego? En el mismo versículo 16 nos dice que a causa de la multitud de tu contradicción fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché de delante de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. ¿Quiénes son esas piedras de fuego? ¿A qué se refiere esas piedras de fuego? El santo monte de Dios. ¿Cuál es el santo monte de Dios? El apóstol Pablo se refiere a sí mismo diciendo, conozco a un hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo. Cuando hablamos del tercer cielo, cielos quiere decir espacios. ¿Ok? Espacio. Nosotros por la palabra de Dios sabemos que existe lo que es los cielos que cubren el reino móvil. Y está el espacio donde están los seres de la creación de nuestro Dios. Ángeles, arcángeles, serufines, querubines, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero está ese lugar por excelencia, que se le conoce como el tercer cielo, el tercer lugar, un lugar especial que se le conoce aquí como el Santo Monte, el lugar de la habitación del cuerpo visible del Espíritu infinito que no se ve, o sea, nuestro Dios, que está sentado en el trono. Y ahí en el Santo Monte estábamos, ¿ok? Estábamos, ¿ok? Como nos dice aquí, en el monte como piedras vivas. Por eso nos dice que el que antes conoció, ¿nos conoció dónde? En el santo monte de Dios. ¿Ok? Fuimos escogidos, ¿dónde? Desde antes de la fundación del mundo, ¿dónde? Fuimos escogidos por Dios en el santo monte de Dios. Ahora, el apóstol Pedro nos dice también en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, nos dice de esta manera, que es importante que nosotros estemos cada día más conscientes de lo que encontramos aquí en su bendita palabra de nuestro Dios. ¿Ok? En el capítulo primero, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9. Nos dice, vosotros también como piedras vivas. Nosotros somos esas piedras vivas, piedras de fuego, piedras vivas. ¿Ok? Ser edificadas una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. ¿Okay? Ahora, entre estas piedras que nos vamos edificando, también el apóstol Juan se refiere a este conjunto de piedras también, señalando aquí nos señala la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pero en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis habla también de ese edificio que se va edificando con piedras vivas, que en el capítulo 21 se le llama como la Jerusalén celestial. Ese edificio que no es una ciudad literal, sino que es el conjunto de los santos redimidos por nuestro Dios. En el capítulo 21 que nos habla de esta
piedra, o sea, de esta ciudad que está compuesta de piedras, su adorno, la preciosidad de esta ciudad, de este edificio, se encuentra adornada de piedras, porque cada una de esas piedras es el simbolismo de los frutos del Espíritu que habitan en cada uno de nosotros como piedras vivas, ser edificados un edificio espiritual. ¿Para qué? Para morada de Dios en espíritu. Entonces nosotros venimos desde antes de la fundación del mundo. Estábamos en el lugar santo, esperando nuestro tiempo para que viniésemos a participar de carne y sangre, así como el Padre participó, como todos los hijos participaron de carne y sangre. Entonces Él también es Dios. Dios participó de lo mismo. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, diciéndonos: sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, Dios también participó de lo mismo. Entonces ahora nosotros nos encontrábamos en el santo monte de Dios, escogidos por Dios, y cada uno a su tiempo vino a... ¿Sí me entendieron? Ahora nos vamos a la creación. En Génesis nos dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y ya nos dice en el versículo 26 que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora es importante que entendamos también esto. ¿A quién le dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Exactamente, ¿a quiénes? Aquellos que están en el santo monte, que se describen como piedras de fuego, que son los hijos de Dios, aparejados, alistados, y cada uno a su tiempo venir a participar de carne y sangre. Y a estos seres especiales de nuestro Dios, llamados hijos de Dios, engendrados por Dios, les dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre ¿en qué? No en el espíritu, o sea, otra creación de un ser, de un ser igualito a los seres engendrados por Dios, sino una semejanza, solamente una imagen, semejantes, pero no igualitos. Y es lo que nosotros estamos aquí, Ahora, si miramos nosotros ahora la creación del ser humano, la creación de Adán, en mismo Génesis, ya nos habla de diferentes puntos que es necesario que nosotros los consideremos, En el versículo 7 del capítulo 2 nos dice así: formó pues el Señor nuestro Dios al hombre del polvo de la tierra. Lo formó del polvo de la tierra. Ahora, cuando miramos nosotros, y esto es bonito saberlo, saben ustedes que lo que somos, o sea, la carne, para que nuestra carne tenga función, necesita el producto de la tierra, ¿verdad? ¿Saben ustedes que en nuestro cuerpo se encuentran, digamos, minerales? Por ejemplo, necesitamos hierro, proteína, calcio, etcétera, etcétera. Y todo eso, para que el cuerpo se mantenga activo, se encuentran dentro del producto de la tierra, o sea, en la tierra. En la tierra. Entonces, si se analiza tierra, en la tierra se van a encontrar los mismos minerales o vitaminas, proteínas que existen en un cuerpo humano. Entonces nosotros tenemos apariencia a la tierra, o sea, porque somos hechos del polvo de la tierra, ¿verdad? Entonces, si somos hechos del polvo de la tierra, entonces hay otras cosas importantes que también nos fijemos.
Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y en el versículo, y la siguiente expresión nos dice, y alentó en su nariz soplo de vida. ¿Ok? Polvo de la tierra. Lo formó. Pero para que ahora la materia, porque es material, lo material, la carne, pudiese tener vida, fue necesario que Dios diese soplo, aliento de vida, para que ahora este ser criado del polvo de la tierra fuese un ser viviente. ¿Ok? Un ser viviente. Pero este ser viviente no podría desempeñar su función y sería solamente como otro ser criado por nuestro Dios entre lo que es todo el reino animal. Pero la diferencia que hay en este ser, que se tomó tiempo Dios a dar una descripción de su creación, más que todos los otros seres criados, como el reino vegetal, el reino animal o volátil, ¿okay? O acuático. Todo nomás dijo sea y fueron, pero al ser humano se detuvo, ¿ok? Del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y nos dice que se convirtió ¿en qué? Y se convirtió, aquí en el versículo 7, y fue el hombre en alma viviente. Ok. Cuando nosotros partimos del cuerpo, o sea, nos morimos. Muerte quiere decir separación. Se desprende. Cuerpo hecho de materia y alma. ¿Ok? Unidos por el espíritu de vida. Cuando el espíritu de vida o el aliento de vida se desprende, o sea, de la materia, del cuerpo humano, el alma, el ser viviente, no está ya sujeto a la materia y se separa de la materia y como hijo de Dios va a la presencia de Dios. ¿A dónde? Al lugar, al monte santo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor en los días de su carne, en su oración, dice así: ahora pues, Padre, he dado a conocer tu nombre a los gentiles. Glorifícame a mí cerca de ti con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces nosotros, ¿ok? Si se nos declarara mañana vamos a morir, podríamos decirle a nuestro Dios: glorifícame a mí cerca de ti con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. ¿Ok? Esa gloria. Entonces, nos dice ahora que el cuerpo hecho de materia, por el aliento de vida, ¿ok? Fue el hombre, o sea, el ser humano, en alma viviente. Ahora, aquí estamos ya como un ser viviente, como un alma viviente, sujetos, ¿ok?, a la materia, al cuerpo, a la materia, unidos por el soplo de vida que Dios da a la materia. Y ahora el primer, y dice que fue un alma viviente, este primer piedra de fuego, piedra ardiente, piedra viva, descendió del santo monte de Dios a participar de carne y sangre en un cuerpo formado del polvo de la tierra que Dios le llamó Adán. Fue el primero. Después de él vino otro hijo de Dios del santo monte de Dios a participar de carne y sangre en un cuerpo de mujer, porque en el hombre interior no existe el hombre o la mujer. Aquí cada uno desempeñamos la función por Dios. ¿Para qué? Para procrearse, para que en la materia fuésemos para procrearnos y darle formación a otros seres hechos de carne, para que a su tiempo
vengan hijos de Dios a participar de carne y sangre. ¿Ok? Ahora, en ese cuerpo de carne que los hijos venimos a participar, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué venimos? Yo creo que esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué venimos? ¿Cuál es el propósito de cada uno de los hijos de Dios en venir a participar de carne y sangre? Tiene que haber un propósito en Dios, que en su totalidad creo que nadie lo vamos a poder entender, pero podemos razonar, ¿ok?, en las diferentes escrituras que señalan la palabra de nuestro Dios, en lo cual es importante que nosotros las entendamos. ¿Para qué? Para que aquí aprendamos a apreciar lo que allá teníamos, revelado solamente en la palabra de nuestro Dios, en la palabra del Altísimo. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Vine yo, participé de carne y sangre, me encuentro en un cuerpo que es muy latoso, que fue corrompido. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, un ser llamado Luz Bella, querubín, se rebeló en contra del Altísimo y Dios lo arrojó a este planeta llamado Tierra, que Satanás fue el primero que estuvo aquí. Y aquí vino a hacer un desorden en la tierra, con el propósito de que cuando los hijos llegasen hubiese un desorden. Pero la protección de Dios estaba ¿en quién? En Adán, en Eva. Llegó el tiempo en que Dios, en su soberana voluntad, permitió que este ser llamado Satanás, Lucifer, se manifestase a través de una serpiente. ¿Ok? Y también es bien importante que entendamos, miren, Dios crió dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Fíjense, Dios crió el bien y el mal. ¿Ok? Y es bueno que lo entendamos para que no le demos crédito a Satanás. Dios fue el que lo crió. Aquí nos dice en la palabra de nuestro Dios, en el versículo 9, ¿ok? Y Dios les prohibió que comiesen de ese árbol. Al hecho, miren, cuando ya hay una ley, hay un nivel de conciencia, ¿ok? Cuando no hay ley, no hay conciencia, ¿ok? Cuando hay una ley, se despierta la conciencia. Y cuando hay conciencia, entonces hay tentación. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó a Eva. El apóstol Pablo nos dice que por lo tanto el hombre se enseñará de la mujer, porque Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Entonces la mujer fue seducida y pecó, o sea, desobedeció. Comió del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Fíjense, dice ciencia. Conocimiento, para que conozcamos el bien y el mal. Por eso no nos es a nosotros justificable el decir que no sabíamos lo que hacíamos, sino está en la conciencia ya por Dios el discernimiento de hacer lo bueno y hacer lo malo. Ya está en la conciencia. Pero cuando se cauteriza la conciencia, entonces nos corrompemos como bestias brutas. ¿Ok? O cuando está la seducción. Y a Eva las engañó la serpiente. Y fue y comió del árbol, para que ahora mirase lo bueno y lo malo, que no lo había experimentado ni mirado, mucho menos sentido. Se lo dio a Adán, y Adán comió también del árbol y se le abrieron los ojos, para que ahora mirara lo que estaba bien y lo que estaba mal.
¿Ok? Ahora, este querubín cubridor anhela y desea regresar al lugar santo, al santo monte. Pero como no puede ni podrá, ¿ok? Ahora nos conoce muy bien, porque andaba con nosotros allá con las piedras de fuego. Allá andaba. O sea que nos conoce muy bien. No nos ignora. Sabe exactamente quiénes son los santos del Altísimo. ¿Y qué es lo que hace entonces? Aquí, primeramente, aborrece a nosotros porque sabe que ese lugar donde se le fue permitido estar por Dios ya no puede. Y ahora quiere arrastrar con todos los que antes él conoció también. Y nos tiene una envidia, un odio. Y va a hacer todo lo posible ¿para qué? Para evitar que nosotros volvamos a casa. Todo lo posible. ¿En dónde? En nuestra participación de carne y sangre. Ahora, aquí nosotros, en el crisol de la prueba, ¿ok? Maduramos en nuestra intensidad y nuestro anhelo de desear volver a casa. De volver. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos pasando por un periodo de tiempo de prueba, de crisol, para que nos refinemos, maduremos y aprendamos más que todo a apreciar el lugar que de Dios tenemos desde antes de la fundación del mundo. Aquí adquirimos madurez, conocimiento y pasión a Dios, más que todo. Pero entonces aquí mismo, entre todo lo que nosotros padecemos y sufrimos, todo, cada quien sabe lo que pasa. Todo lo que pasa y lo que hay es con el propósito de apartarte, de que no vuelvas otra vez a la casa del Padre. Entonces, el propósito de vivir es que aquí nosotros le peleemos a todo lo que existe para que no nos evite volver otra vez, volver a la casa del Padre. Pero ¿por qué Dios permitió que viniésemos aquí? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué nos puso al riesgo de perder nuestro derecho de volver a casa? ¿Por qué? Porque no hay nada más que deje de apreciarse lo que tenemos cuando no nos cuesta nada. Y la salvación es algo grande. Ahora, el sacrificio en la cruz de nuestro Dios es como un sello en nuestra mente, en nuestro corazón, de una demostración de la pasión que Dios tiene a nosotros. Entonces ahora nosotros también presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, o sea, que nos duele. Nos duele aquí, y yo creo que el que quiere agradar a Dios siente que su condición, ¿ok?, su condición humana lo hace sufrir, hasta llorar muchas veces, porque no quiere hacer el mal, sino quiere más bien hacer lo bueno. ¿Para qué? Para que vuelva otra vez a casa. Pero como ya está nuestro cuerpo contaminado del mal, nuestra carne está continuamente, ¿ok?, siendo agredida de las cosas que son malas. Tentación, de todo lo que hay. Y no nomás de lo que es la tentación, lo que eres tú y lo que soy yo. ¿Qué es lo que somos? Amargura, resentimientos, celos destructibles, iras, cosas que no queremos que estén en nosotros, pero sin embargo están y no nos las podemos quitar, pero sí las podemos amortiguar en el nombre del Señor Jesucristo.
Dice Pablo, amortiguad pues los miembros que están sobre la tierra, nuestra inmundicia que está en nosotros. ¿Por qué? Porque puede brincar, nos posesionan, nos llevan cautivos a la ley del pecado y perdemos el derecho de volver otra vez a casa. Entonces aquí le probamos a Dios nuestra fidelidad. Se desarrolla nuestro amor y nuestra pasión, nuestra intensidad de volver a casa. Aquí solamente se refina. Allá en el realmo de la eternidad, en el lugar santo, no tiene chiste decirle a Dios te amo. Aquí en medio de todo lo que nos pasa es donde tiene valor la expresión. Allá no hay fidelidad, porque nadie puede serle fiel a alguien si se encuentra sin fuera de tentación. Nada. Y allá entonces decirle a Dios que le somos fiel no tiene chiste. Aquí donde estamos llenos de cuántas cosas, la expresión de la fidelidad tiene mucho valor. Mucho valor. ¿Ok? Aquí no tiene, más bien voy a decirlo así, en el realmo de la eternidad no batallamos para enamorarnos de Dios, porque no somos agredidos ni tampoco somos tentados con tantas cosas que existen aquí. Miren todo lo que existe, cuántas distracciones, empezando con el materialismo, el anhelo y el deseo de adquirir muchas cosas que está bien si las podemos tener, pero que no sean las cosas que nos distraigan al grado que aún al grado que nos obsesionemos de tener algo que sabemos que es temporal y que eso nos puede apartar nuestro corazón de Dios, y solamente lo podemos hacer aquí. Allá no hay tentación, aquí sí hay. Allá no tiene valor tus expresiones de que allá no puedes decir, Señor, mi paciencia te ha demostrado que te amo. Porque el sentido de la paciencia no se está refinando. Aquí, mira aquí cómo está duro la paciencia. Allá no necesitamos templanza. Antes de venir a participar en carne y sangre, no necesitábamos paciencia. ¿Cómo necesitamos paciencia aquí? ¿Cómo necesitamos templanza aquí? Y por eso debemos de aprender ¿a qué? A que se refinen el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque son los factores que Dios quiere que aquí nosotros refinemos, maduremos, que no se originaron aquí, están desde antes de la fundación del mundo y venimos con ellos. Pero aquí se nos están continuamente opacando. Cada día se miran más oscuro, y nosotros tenemos que, por la guianza y la dirección de Dios, pelearle para que salgan a la orilla. Entonces aquí estamos refinando el fruto del Espíritu. Nuestra fidelidad a Dios en medio de todo lo que existe, aquí tenemos que refinarla. Ahora, cuando por nuestra condición pecaminosa fallamos a Dios, Dios es tan bueno y maravilloso y Él sabe exactamente nuestras debilidades, y que lo que más aborrece y contribuye para que nosotros no volvamos a casa es la altivez de corazón, o sea, la soberbia. La soberbia. Pero todo otro de los pecados, aún la soberbia, no se nos puede quitar de nosotros, porque es uno de los principales pecados que están en nosotros. Nadie puede decir que no tiene soberbia. Yo nomás conocí uno que dijo que no tenía soberbia y lo estaba diciendo con soberbia. No nos la podemos quitar.
¿Ok? Por eso dijo David, los pecados, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Y digo, y deténme a sí mismo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la soberbia? ¿Dónde está? Aquí en nosotros. Que no se enseñoree, o sea, que no nos controle para actuar con una actitud jactanciosa, vanagloriosa, soberbia. Que no nos enseñoree, que no se te va a quitar, que está en ti, pero que no se enseñoree. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, entender también que venimos aquí a refinar el fruto del Espíritu que está en nuestras vidas, ¿ok? Y solamente se refinan, se purifican, se maduran a través del crisol de la prueba. Entonces, veniste aquí a ser purificado. No porque estaba sucio. No viniste sucio. Adán no vino sucio. ¿Ok? Sino que por la desobediencia que Dios permitió, nos ensuciamos. Y lo que ahora está en ti es como jabón que está tallándote para que se vaya refinando lo que tiene de valor ante los ojos del Altísimo. Porque perdimos se ensuciaron nuestra virtud, se ensuciaron en la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. Ahora nosotros aquí vamos caminando rumbo a la perfección. Nunca vamos a llegarlo, pero vamos caminando rumbo a la perfección, esforzándonos cada día a llegar a la perfección. Y vamos a llegar solamente cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción. Mientras aquí vamos nosotros, cada uno, fíjense, tallándose. Entonces, nuestro vivir, nuestra participación de carne y sangre en nuestro vivir aquí es pasar por el crisol, ¿ok? Para entrar en una madurez espiritual, para cuando volvamos a casa, ya no volvamos como niños chiqueados, privilegiados que todo teníamos, sino ahora vamos a regresar a casa con madurez, con entendimiento, con apreciación y compasión al lugar que tenemos antes. ¿Ok? Entonces, vale la pena echarle ganas. ¿Por qué? Porque también Dios no nos aventó nada más hacia lo loco. Dios nos dio de su Espíritu, de su Santo Espíritu, para que ahora nosotros cultivemos la presencia de su Espíritu en nuestras vidas para poder hacerle frente. ¿A quién? Al acusador de los hermanos, al que continuamente está mandando sus dardos, al que nos acecha para vencer al león que anda como león rugiente, y nos ha capacitado de herramientas maravillosas, y entre ellas está su maravilloso nombre. El nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado ¿qué? De su Espíritu Santo, para que ahora la unción de Dios a través de el Espíritu Santo no solamente nos llamó, nos purificó en el día que creímos, nos entregamos y fuimos bautizados y salimos como nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque aunque nos bauticemos, el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Sigue en nosotros, pero sí nos limpia de todos los pecados que hicimos en el pasado, y que ahora nos da la facultad y el poder de usar la unción en su Espíritu Santo para rechazar todo lo que no conviene. Y cuando por el descuido, o simplemente porque nuestra humanidad pecaminosa es más fuerte que nosotros, dijo el Señor. Pablo dijo, Dios no tenta a nadie, sino que cada quien es cebado de su propia concupiscencia.
Y cuando somos cebados de nuestra concupiscencia, no es para que nos quedemos en el pecado. No es para que nos quedemos en el error. No es para que nos quedemos ahí. No, sino es para que enderecemos nuestro corazón a Dios. Y decir como dijo el hijo pródigo. Levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció, y la sencillez y la humillación del corazón de aquel hijo, fue, influenció el corazón del padre, que el padre lo recibió y hizo fiesta. Porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, aquí estamos siendo continuamente agredidos. Ahora, si nosotros miramos lo que está a nuestro alrededor, lo que oímos continuamente, aún lo que leemos, nos es fácil creer y pensar de que lo de Dios tal vez no tenga validez. Porque si nuestro Dios es el Todopoderoso, entonces ¿por qué existe más mal que bien? Debería de existir puro bueno, ¿verdad? Más bueno que malo. Así debería de ser. Pero hay muchos desastres naturales, muchas muertes de inocentes, mentes turbadas. Miren todo lo que hay. Simplemente los desastres naturales que existen. ¿Cuántos miles no mueren? En Corea del Norte se espera que va a haber una hambruna donde mueren cientos de miles de personas. ¿Por qué Dios permite todo eso? Y podemos nosotros mirar los catástrofes naturales de las muertes. Podemos mirar nuestra sociedad destruyéndose en plagas de drogadicción y matándose a sí mismos. Crimen, violencia, todo lo que existe. Entonces todo lo que miramos parece como que lo malo está ganando. Que Satanás está ganando. La dureza del corazón de la gente, parece que Satanás está ganando aquí. Pero no es que está ganando, es que Dios le dijo a Satanás, a él, a él le dijo, no a nadie más, a él le dijo: ninguna potestad tuvieses si no se te fuese dado de arriba. Entonces Dios permite todo esto. Lo llama el príncipe. Él mismo dijo: mira, si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra te daré, porque a mí se me es dado y a quien quiero lo doy. Dios le dio la facultad de seguir haciendo desastres. Dios le dio esa facultad. Ahora, ¿Dios es malo? No, Dios no es malo, porque Dios trata con los hijos, y en cada, vamos a decirlo así, en cada catástrofe natural que miramos, del dolor, la miseria y la muerte que ocasiona un catástrofe natural, el Hijo de Dios, ¿cómo reacciona? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sientes compasión? ¿Sientes dolor? ¿O solamente dices, ay, a ver, que no nos pase aquí? Que no nos pase a nosotros. ¿Cómo reaccionan tus emociones a los catástrofes naturales? Cuando miras, bien, las revistas, o algunos de ustedes han mirado tal vez, esos pobres niños que mueren continuamente del cáncer o de hambre, los miras, ¿qué siente tu corazón? ¿Cuál es tu impulso? Entonces ahí se mira dónde está tu corazón. Cuando miras todo lo que está en las calles tirados ahí, presos por la drogadicción. El punto no es ellos, el punto es cómo está tu corazón, cómo reacciona tu corazón. Entonces, si es compasivo y misericordioso, aunque no podemos hacer nada, pero cómo reacciona el corazón. ¿Por qué? Porque llega el punto que se multiplica aquí la maldad y el corazón de nosotros se nos ¿qué? Endurece, ya no sentimos compasión. Y eso contribuye para que no volvamos a la casa del Padre, a nuestro Dios.
Entonces, aquí, mi hermano, mi hermana, pase de lo que te pase, aguanta vara. La meta es volver a casa. Esa es la meta principal. Volver a la presencia de nuestro Dios, al monte santo, a las piedras vivas, piedras de fuego. Estar en ese lugar maravilloso de la habitación espiritual, que aquí no miramos con nuestros ojos naturales, pero porque no lo miramos no quiere decir que no existe, es una realidad y nosotros debemos anclarnos en la palabra de nuestro Dios. Aunque todo parece que está en contra de nosotros, no por eso quiere decir que es una realidad. Aunque todo nos salga negativo, todo esté positivo, negativo, disculpen, en contra de nosotros, todo, pongámosle que todo, anclémonos a la palabra de Dios. Y entendamos que el final de todo esto, la palabra de Dios sale triunfante. O sea, sus promesas salen triunfantes. Aunque somos tentados y a dudar, ¿verdad? En la palabra, a cansarnos, a tirar la toalla, a ya no seguir adelante. Todo eso por años yo he experimentado todo eso. Pero me anclo en la palabra. Sé que en medio de todo la palabra es viva y eficaz. Es un libro verídico. ¿Por qué? Porque tenemos el testimonio maravilloso de una raza que Él crió para que sus alabanzas fuesen publicadas por 4000 años. Y que la prueba de la veracidad de la palabra de nuestro Dios es la consistencia de ese pueblo judío que ha continuamente seguido sufriendo persecución, desprecio, pero sin embargo viven bajo la esperanza de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que le ha inspirado a ellos? Se han anclado en la palabra. Y el apóstol Pedro nos dice, mis hermanos, a nosotros, ¿ok? Él fue testigo ocular de la manifestación de Dios en carne. Pero no se queda solamente como siendo testigo, sino dice también, y tenemos la palabra profética, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Todo ahorita se mira oscuro. Y llegan tiempos en nuestras vidas que todo se va a mirar oscuro. Demasiado oscuro. Pero en la palabra nos anclamos y ahí hay luz. Ahí hay luz en la palabra. Entonces, mientras estemos aquí, sigamos nosotros continuamente viendo las promesas de la palabra. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Venimos desde antes de la fundación del mundo. Participamos de carne y sangre y aquí estamos siendo refinados para regresar a la casa del Padre. Volver otra vez a ese lugar por excelencia llamado el tercer cielo. Dice el apóstol Juan, muy amados, muy amados. ¿Okay? Somos muy amados de nuestro Dios. En su tercera carta nos lo dice de esta manera, mire. Muy amados, ya ahorita. En el versículo 2 del capítulo 3 de su primera carta. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Ahorita ya somos hijos de Dios. No hemos dejado de ser hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ok, si ahora somos hijos de Dios, ¿qué otra cosa más excelente hay que ser hijos de Dios? Nos dice que somos hijos de Dios.
pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hijos de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? Y es importante que lo entendamos también. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos real sacerdocio aquí, ¿ok? Para madurar también, ¿ok? Para madurar en conocimiento de lo que vamos a desempeñar. ¿Y qué es lo que vamos a desempeñar? Que ahorita como hijos de Dios no tenemos autoridad. Nuestra autoridad está limitada, voy a decirlo así. Está limitada, ¿ok? Pero cuando se manifieste como hijos de Dios lo que hemos de ser, entonces, miren mis hermanos, nos dice el apóstol Pablo, ¿no hay alguno entre vosotros digno de juzgar estas cosas? ¿O no sabéis, hermanos, que vosotros habéis de juzgar a los ángeles? Somos hijos de Dios, pero todavía no juzgamos a los ángeles. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Somos hijos de Dios, no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Hijos de Dios con facultad, con poder para hacer juicios que ahorita no lo tenemos. Sino en ese día de la manifestación gloriosa de Dios y recibamos nosotros nuestro maravilloso galardón, entonces miraremos que aquí que en justicia reinará un rey y príncipes. Príncipes, ¿cuáles príncipes? Los que aquí venimos a manifestar de carne y sangre para llegar a hacer juicios. He aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. ¿Cuáles príncipes? Los hijos del rey, los hijos del Altísimo, hijos de Dios, que aquí venimos a participar de carne y sangre y que volvimos victoriosos a la casa del Padre. ¿Para qué? Para desempeñar nuestras funciones como hijos de Dios. ¿Vale la pena aguantar vara? ¿Vale la pena? Pase lo que pase, estemos como estemos, vale la pena aguantar vara. Es importante que enderecemos nuestro corazón a Dios continuamente. A nuestro corazón a Dios, nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? Porque vamos en el proceso del tiempo y entre más se acerca el día de nuestra redención, más se fortalece la inmundicia de tu carne, más te enamoras de las cosas de aquí. Nos enamoramos fácil de las cosas del mundo porque son atractivas. Al sentido natural del humano, lo que nos rodea es atractivo. No podemos decir que lo despreciamos, no, es atractivo. Entonces, la atractividad de lo que nos rodea nos puede desviar el corazón para enamorarnos de lo que no tiene valor aquí y despreciar y hacer a un lado lo que más tiene valor, que aquí no lo miramos con los ojos naturales. Por eso el apóstol Pablo nos dice: dejando pues el reino inmóvil, lo que miramos, dejándolo, echemos mano a la vida eterna. Dejando aquí el reino móvil, vamos entonces a mirar lo que está en el reino inmóvil. O sea, que lo que no se ve con los ojos naturales, sino que se ven, se perciben con los ojos del alma. Y es que la bendición de volver otra vez a casa, a la presencia de nuestro Dios, que no se mira si no nos anclamos bien en la palabra del Altísimo, en la palabra de nuestro Dios. Vale la pena seguir adelante, vale la pena aguantar aquí críticas, lo que sea, enfermedades, pobreza. Tus lágrimas valen la pena aquí. Tu dolor y tu aflicción, todo, el cohibirte de las cosas que te rodean, no es nada. El apóstol Pablo nos dice: tengo por cierto que lo que en este
tiempo se padece no es de compararse con las glorias que nosotros han de ser manifestadas. Cuando en la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Cuando en ese día donde los cielos serán abiertos como un pergamino y miraremos al que está sentado en el trono y descenderá. ¿Para qué? Para que los que estén muertos resuciten y los que estemos en pie seamos transformados en ese día de la final trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros estuviésemos en pie, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero es necesario que creamos que sí, el Señor Jesucristo murió y resucitó. Si creemos, también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esperemos esa venida maravillosa de nuestro Señor Jesucristo a recoger a sus santos. Vamos a inclinar nuestro rostro, miren. Espero en Dios que lo que hoy he compartido les sea de inspiración, de motivación, de esfuerzo espiritual. Ha servido como medicina, que llegue como medicina a nuestros huesos para no menguar, sino desear con ansiedad la presencia de Dios en nuestras vidas, sabiendo que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con las glorias venideras que nosotros van a ser manifestadas, y que mientras estamos aquí pasando cada quien conforme a su condición, no es nada a comparación de la hermosura de la presencia del Altísimo, del galardón que Dios traerá en ese día, en el cual Él se manifestará con los ángeles de su potencia para dar el pago a los que no obedecieron a Dios ni obedecen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros, mi hermano, el Señor se manifestará para alegría nuestra y no para tristeza, para alegría. Y sobre eso tenemos que anclarnos y creerlo, aceptarlo y decirle al Señor: así es, mi Dios. Puedes ponerte de pie, mi hermano, y levantar tus manos y decirle: ayúdanos, Señor, para que no mengüe nuestra visión, Señor, que no perdamos el enfoque de tus bendiciones, que no perdamos el enfoque, Señor, de tu bendición, Señor, que nos espera, de que estemos entendidos, Señor, que todo lo que está aquí, que parece todo contrario, todo, Señor, parece que es oscuro, pero que en medio de todo ello, Señor, nos espera un galardón maravilloso, una bendición maravillosa, en la cual, Señor Santo, en ese día, no ahorita, en ese día van a decir entre las gentes, aquellos mismos que aquí nos juzgan, nos critican o nos han servido como estorbo, en aquel día van a decir: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y nosotros vamos a declarar y decir: así es, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y estaremos alegres. No ahorita, sino en el día maravilloso de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Vamos a decir, vamos a declarar, vamos a aceptar que el Señor Jesús va a manifestarse y nos va a dar de su santo y bendito Espíritu. Gracias, Señor. Ayúdanos a apreciar lo que de tu mano tenemos. Ayúdanos a apreciar, Señor, lo que de tu mano hemos recibido, tu bendición espiritual. Ayúdanos a apasionarnos más de ello. Ayúdanos, Señor, que nada quite de nuestro corazón el deseo y la intensidad, Señor, de servirte y de estar en ti. Te lo ruego, mi Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor, que creamos que esto no es solamente
algo nubiloso que no es, Señor Santo, solamente algo que se enseña en el sentido religioso, sino una realidad que no es una neblina, que algo se cree y se desaparece, sino estar conscientes que tu palabra es una realidad, que tu promesa es una realidad, que tú, Señor, es una realidad, que muriste en la cruz del Calvario, porque nos esperan promesas maravillosas. Grandes cosas nos esperan, Señor. Yo lo creo y voy a recibirlo en tu nombre maravilloso. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Príncipe de paz y Dios fuerte. Gracias, mi Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a tu nombre. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.